Ahora sí, estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad, muchas gracias por estar participando en esta charla que nos va a dar la espectacular Karin. Créanlo que está buenísima y Karin dando charlas es espectacular. Ya a mí me hizo un preentrenamiento antes de cuando la conocí, tuve la fortuna de conocerla en vivo y es una persona espectacular, créanlo. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es Command Cloud. Command Cloud es un proyecto que estoy creando, ¿ok? Y que, bueno, que estamos creando, realmente es en conjunto. Toda aquella persona que quiera dar una charla sobre algo, sea bienvenida. ¿Cuál es nuestra finalidad? Dar charlas para personas no técnicas, ¿ok? Tenemos una misión, nuestra misión siempre va a ser nosotros mismos o ustedes, porque realmente necesitamos tener ese punto de partida desde donde no conocemos la tecnología y necesitamos esa persona que nos enseñe hasta llegar a entender qué es lo que está pasando el día de hoy y con todo este boom de la tecnología y todo lo que son los agentes y la inteligencia artificial y miles de inteligencias artificiales que cada una tiene su propósito, ¿no? Bueno, como decía, la misión de Command Cloud somos nosotros mismos, son ustedes como prioritarios, porque, como les digo, a través de un proyecto que estamos o que iniciamos realmente este año, iniciamos con el primer piloto llamado Tech para No Techs. Nuestro diálogo es ese, ¿no? Llevar la tecnología a un diálogo simple. Bien, Command Cloud es un espacio creado para que la tecnología deje de dar miedo, ¿ok? Y empiece a trabajar a tu favor. Aquí no necesitas no saber de programar, de código o de tener experiencia técnica, créanlo. Te acompañamos paso a paso para que descubras cómo herramientas como Salesforce, que es una tecnología que está en boga, en este caso, Command Cloud educa sobre Salesforce, ¿ok? Pueden ayudarte a organizar tu negocio, automatizar tareas y vender mejor sin complicaciones, ¿ok? Nuestro objetivo es simple, que entiendas lo que estás haciendo, que se sienta seguro usando tecnología y que veas resultados reales, ¿ok? Este es el programa Command Cloud y Tech para Notex. Entonces, Tech para Notex es una serie pensada para todas las personas que quieren aprovechar la tecnología, pero sin enredarse con palabras difíciles ni conceptos técnicos, ¿no? Cabe destacar, ¿no? Que por lo menos yo digo un LLM y todos quedamos locos, ¿qué es eso? Bueno, eso así se le dicen a las inteligencias artificiales en el mundo técnico. Por ejemplo, un LLM, me gusta dar este ejemplo, lo utilizamos un montón, o aquellas personas que están indagando en utilizar ChatGPT, Gemini, todas esas inteligencias artificiales se le dice LLM a nivel técnico. Es un donde traducimos el mundo tech al idioma de todos los días. Aprendemos desde cero cómo utilizar herramientas digitales para crear, organizar o hacer crecer tu negocio, un negocio. Paso a paso y bueno, y con ejemplos reales. Tech para no tech es el punto de partida para convertir ideas en acción con tecnología explicada, fácil y aplicada en la vida real. ¿Okay? Este proyecto ya inició en los últimos 3 meses de este año y el año que viene vamos a seguir con este proyecto, así que estén atentos a las redes porque nuestra misión es enseñarle a todas las personas que no tienen algún concepto de utilizar, bueno, Marta, que es una herramienta como Zoom, Meet o Marta, que es un Slack, ¿no? Que son herramientas que se utilizan en un día a día en comunidades o todo esa entrada a lo que es la tecnología. Bueno, acá se lo vamos a explicar. ¿Ok? También nos basamos en una tecnología llamada Salesforce, que es un CRM, que lo que nos va a ayudar es a centralizar todas aquellas personas que están interesadas en algún producto. Igual, esto es otro tema, así que los dejo con nuestra misión, que va a ser esto, ¿no? Un punto de partida de convertir ideas
en acción con tecnología explicada fácil y aplicada en la vida real. Así que iniciamos nuestra charla. Muchas gracias, Karin. Bienvenida y te doy el pase. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la introducción, por las bonitas palabras que me dedicaste. De verdad que estoy muy entusiasmada. Y antes de, digamos, empezar aquí como que a echar cuentos como loca, yo les voy a compartir una pantalla porque la idea es hacer esto bien interactivo. Pueden escanear el QR o si no, les dejo por acá en el chat el link para que ustedes ingresen. Y la idea es que puedan contestar esta primera pregunta. Yo les cuento que a mí me gusta realmente, como siempre digo, yo soy diseñadora de UX y a mí me gusta crear experiencias de aprendizaje, experiencias de compras, experiencias de oportunidades generales en la vida. Y siempre que tengo la oportunidad de compartir alguna información, busco justamente un espacio de interacción, de que compartamos, de que haya una alimentación nutritiva entre todos, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que yo encantada de participar en este proyecto, de colaborar también con Marta. Yo personalmente estoy haciendo justamente la formación con Salesforce, con Marta, y me ha encantado, he descubierto un mundo. Hola, ¿me escuchan? ¿Se había Sí, te escuchado? escuchamos Okay. excelente. Perfecto. Sí, es que justo pasé la mano y se apagó el micrófono. Perdón. Entonces, realmente es una oportunidad muy buena este tipo de espacios donde, bueno, hacemos networking, crecemos juntos, conocemos herramientas, nos retroalimentamos y vamos compartiendo distintas cuestiones. Así que, a ver, ¿quién quiere? Yo creo que están por ahí mandando sus mensajitos, están mandando corazoncitos. La idea es, aquí se les va a abrir una pantalla y les va a aparecer esta pregunta. Entonces, la idea es que puedan responder. Por ahí vi justamente cómo iniciaste en UX. Ok, ya les voy a contar un poquito de eso. Igual la idea es que puedan responder si ustedes trabajan o lideran en equipos donde hay personas técnicas y personas no técnicas. Y el libro que iba a comentar era que vimos por ahí en su formulario de inscripción que habían personas de distintos rubros, no solo en el área tecnológica, sino también incluso en arquitectura, en administración, en contaduría y todo, y me pareció súper interesante porque cuando le presenté esta idea a Marta, si bien era como que seguir esa línea de tech para no tech, también es como entender que esto que yo les voy a compartir el día de hoy realmente funciona para trabajar en equipos multidisciplinarios en cualquier tipo de rubro, porque en realidad cuando nosotros nos enfrentamos al día a día en la vida en general, siempre trabajamos de forma interdisciplinaria con personas de otros rubros, de otras carreras, que manejan su propio términos técnicos que quizás para nosotros no son comunes y de la misma forma nosotros manejamos cierto tipo de terminologías que para nosotros pueden no ser comunes. Entonces empiezan a suceder cosas como la típica, yo creo que muchos han visto por ahí la gente de marketing que sale hablando que si el engagement, que si no sé qué, que si no sé qué más. En el idioma se maneja mucho que el benchmarking, que el wireframe, que no sé, distintas palabras. En el área de desarrollo están, bueno, toda la parte de códigos y infinitas palabras. O, por ejemplo, cuando uno va a un médico y llegan y les dice, no sé, que tienen una patología que X, que uno dice, me está hablando en chino, ¿cómo yo entiendo todo esto, no? Hola, Fran, bienvenida, Joe. A ver, cuéntenme. A ver, déjenme ver. A ver, trabajo en tech, pero en el área de recursos humanos, así que tengo muchas personas en tech en mi equipo. Buenísimo. Esto está genial porque las personas de recursos humanos tienen grandes desafíos porque ellos saben cómo manejar la gente o cómo gestionar la gente, pero por lo general no saben precisamente algo específico de cada área.
Y de hecho, por hoy, como que está surgiendo muchos problemas con respecto a eso, porque de repente le pueden como hacer una bajada de línea de un área técnica que diga, yo necesito un perfil así, así, asado, y con tantas personas como cambiando de especialidades, pueden llegar a simplemente descartar a alguien por no venir de un rubro específico, pero en realidad puede llegar a ser un gran profesional en esa especialidad que se está buscando. Luego dice, sí, trabajo con personas donde capacito y no saben dónde es la tecnología. Buenísimo. Y este otro dice, trabajo habitualmente con equipos multidisciplinarios con participación de tech. Buenísimo, genial. Aquí hay otra respuesta, dice, trabajo en implementaciones y me toca enseñar a personas que no tienen ni idea de cómo utilizar programas. Y así, o sea, no solo programas, sino hay que ir como aterrizando todas esas palabras técnicas en un dialecto que sea como común para todas las demás personas, ¿no? Entonces, permítame un segundo porque había otra pregunta. Y la otra pregunta era esta. Si alguna vez salió mal algo en un proyecto o en un trabajo, no por una herramienta, sino por un malentendido. Esta, si quieren, la pueden comentar en el chat o si quieren abrir el micrófono, también es válido. Para hacerlo organizado cuando quieran intervenir, por favor, levanten la manita, así vamos a hablar. Cuéntanos, Maga. Ajá. Creo que hay algo que siempre recuerdo cuando me preguntan cosas sobre tener algún error en el trabajo. Aclaro que sigo siendo bastante junior en el tema, yo soy analista de datos y en mi primer trabajo de análisis de datos no sabía absolutamente nada de análisis de datos, o sea, comencé de 100% cero. Mi jefe en algún momento me pidió hacer un reporte específico utilizando unas tablas de su base de datos específica, ya yo más o menos tenía idea de cómo traer esos datos, pero cada vez que le generaba el reporte, él ya sabía cuáles tenían que ser los datos que quería ver, porque ya él tenía más o menos calculados en un Excel, pero él los quería en Python. Siempre salía mal la cuenta que estábamos intentando hacer, las sumas no daban y pasamos probablemente una semana tratando de ver qué era lo que estaba pasando porque la suma no daba. Y la realidad, al final nos dimos cuenta de que el problema era una fecha. Yo estaba tomando una columna de fecha porque era un proyecto que veía los envíos de productos que se habían comprado en China hasta que llegaron en Venezuela. Yo estaba tomando la fecha del producto cuando se compró, no cuando llegó a Venezuela. Entonces, esa discrepancia de diferentes montos que aparecía era precisamente por eso. Simplemente tomé la fecha de mal forma, no sabía cuál de las fechas había que tomarse. Él me imagino que sobreentendió de que ya yo sabía cuál de las columnas fecha tenía que tomar y bueno, fue un gran aprendizaje de siempre preguntar cuál es la fecha que hay que tomar en cuenta si hay muchas fechas en tu tabla. Buenísimo, Maga, gracias por tu intervención y tal cual por ahí va todo el tema, porque la mayoría de los problemas no surgen por herramientas técnicas, no surgen por software, no surgen por nada de lo que uno cree que es tangible, sino realmente porque podemos tener la edad que sea que tengamos, no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos realmente. Entonces, ahora sí vamos a empezar bien de lleno. Permítanme un segundo para cambiar la pantalla. Y les doy oficialmente la bienvenida a lo que es Más allá del código, el valor del pensamiento de UX, de experiencia de usuario en la gestión de proyectos. ¿Ok? Antes, bueno, para que no lleguen y digan, bueno, ¿quién es ella? Sé que hay gente que me conoce, pero para los que no me conocen, mi nombre es Karin Jiménez, soy venezolana, vivo en Argentina desde hace 9 años. Soy arquitecta de profesión, pero diseñadora UX de especialización. Además de eso, tengo formación en coaching ontológico, soy project manager y soy marketer digital de forma autodidacta esa última parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me gradué en Venezuela, gracias a Dios tuve la oportunidad de ejercer mi carrera en Venezuela, en Colombia y acá en Argentina. Y hubo un momento en el que siempre, en realidad, siempre me gustó la tecnología porque mi papá es un aficionado a la tecnología y yo casi que nací al lado de una computadora, así que es algo que para mí siempre fue afín.
siempre fue como una parte, una herramienta familiar y siempre estuvimos como a la vanguardia de los distintos avances tecnológicos que iban sucediendo, ¿no? Entonces, cuando empieza este boom del internet, de las páginas web, de los blogs, de todo eso, a mí me apasiona y empiezo a investigar de qué trata, de cómo se puede generar una página web, de todo el tema. Y más precisamente desde el 2018 empiezo a investigar sobre justamente qué es lo que es el diseño web y cómo crear blogs, ¿no? Y incluso cómo poder monetizar y cuáles son como las distintas oportunidades de negocio que pueden llegar a aparecer a partir de lo que es el Internet, qué ofertas nos puede brindar, ¿no? Entonces, para ese entonces empecé como que a diseñar, a familiarizarme, aprendí a manejar WordPress y todo eso. Después de pandemia, pues ahí sí como que empecé a diversificar y aprender más de todas las formaciones que tengo. Y llegó un momento en el que la arquitectura me quemó un poco por los ritmos de trabajo, por las demandas, por todo lo demás. Y dije, bueno, como que amo mi carrera, pero también la puedo llevar desde otro lugar, porque la arquitectura es diseñar espacios, es diseñar experiencias, pero en un ambiente físico. Y descubrí el diseño UX, que ya me lo venían como hablando y conversando justamente un primo que es desarrollador. Y cuando lo descubrí dije, ok, esto es maravilloso porque esto soy yo. Abarca el diseño, abarca la parte de comunicación, aparte todo lo que es la comprensión de un negocio en base a lo que necesita un usuario, una persona, cuál es la necesidad, cuál es el problema, cómo le podemos solucionar la vida a las personas, así sea de pasitos pequeñitos, cómo podemos agregar algo que realmente solucione un problema caótico, como por ejemplo, no sé, la aplicación de contraseñas de Google, cuánto no nos ha solucionado la existencia, porque ya no tenemos que o tener un blog de notas o una libretica donde están todas las contraseñas, sino que ya directamente Google Chrome tiene un aplicativo donde nosotros podemos alojar todas y cada una de las contraseñas y ya no nos preocupamos tanto, ¿no? Entonces, dije, bueno, este es el camino, por aquí me voy a ir y empecé justamente a trabajar con mi marca personal, ayudar a pymes, a emprendedores, marcas personales en lo que es su presencia digital y a conectar efectivamente con sus usuarios, a crear experiencias, a crear sus marcas, sus negocios y todo lo demás. Y algo que sí traigo a colación a hoy, porque es de lo que trata justamente esto, es que yo desde muy pequeña, por así decirlo, a nivel profesional, aprendí que liderar no es saber más, es cómo hablarle a las personas. Nunca voy a olvidar en la primera obra en la que yo estuve, que los obreros me trataban total y completamente diferente. A los jefes, bueno, como que acataban las reglas porque era una orden del jefe, ¿no? A mis compañeros pares literalmente los ninguneaban porque era así como que este pichón de arquitecto que vas a ver. Pero a mí me respetaban. ¿Y por qué me respetaban? Porque sí, yo llegaba como autoridad, como arquitecto, pero además de eso llegaba, hablaba con ellos, los saludaba, buscaba entenderlos, surgía algún problema y era, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucedió cuando yo no estaba? ¿Cuáles fueron cada uno de los elementos que sucedieron alrededor de este problema para poder negociar y poder comprender todo el contexto y hablarles en su idioma? Porque no es lo mismo hablar con un arquitecto, con un ingeniero, con un desarrollador, que con un obrero o algo así, ¿no? Entonces, cuando conozco el UX y me empiezo a familiarizar con el UX, me di cuenta que mucha gente tiene en la cabeza que diseño UX es diseño de interfaz, es una pantalla. Y eso es UI, realmente, es diseño de interfaz. Pero el UX es mucho más que eso. Es toda la comprensión, la lógica, el estudio, la investigación, el entender todo y el cómo tomamos decisiones. Entender cómo las personas toman decisiones y en base a eso tomar decisiones para ayudar a otras personas. Entonces,
es mucho más que pantallas. El UX es observar a las personas, cómo se comportan las personas, cómo actúan las personas, cómo puede haber un problema y vamos a hacer espacios para poder ayudar a solventar ese problema, como lo que está proponiendo Marta con Command Cloud, perdón, es preguntarles a ustedes qué situación tienen, qué problemas hay. Fíjense lo que nos acaba de compartir Mada, de que había un problema por una fecha y que por eso no se contabilizaba todo y que a partir de eso ella tomó un aprendizaje clave, que fue hacer una pregunta específica para poder lograr un resultado esperado. ¿Cómo pides algo? ¿Lo pido o no lo pido? No lo pido porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo escuchas? ¿Realmente estás escuchando o simplemente dejas que una persona parlotee como loca por, no sé, porque es tu jefe o porque es tu compañero o porque lo tienes que escuchar? ¿O estás acá escuchando, realmente estás prestando atención, realmente te estás retroalimentando de lo que se está hablando? O simplemente pues es como que una musiquita de fondo. A ver, ahí Maga dice, saber qué es lo que se necesita el cliente y balancear con el resultado que realmente puedes dar. Exactamente. Tal cual. UX también es cómo priorizar, porque además eso viene muy ligado a las metodologías ágiles, a que todo tiene que funcionar ya, ayer. Todo es urgente, pero a la vez todo tiene que tener un orden. Todo puede ser urgente, pero todo, no todo es, todo puede ser importante, pero no todo es urgente. ¿A qué le damos prioridad para que el objetivo se pueda lograr? ¿Cuál es el objetivo? Sacar una aplicación al aire ahora mismo, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer para eso? Tener un MVP de un producto, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer eso? Empezar a facturar para poder sostener nuestros negocios, ok, ¿qué es lo que hay que hacer para eso? Porque hacer cualquier cosa tiene 1000 tareas, tiene 1000 cosas por delante, pero hay que ser objetivos, hay que aterrizar todas las ideas y hay que empezar a priorizar. Luego, ¿cómo explicas? Esto es muy clave. ¿Cómo le explicamos las cosas a las personas para que nos puedan entender? UX es diseñar conversaciones. Entonces, en ese orden de ideas, les hago esta pregunta para que me lo puedan dejar en el chat o si quieren hablar también pueden levantar la manito y así interactuamos un poco. Les consulto en qué situaciones de su trabajo sienten más fricción, si en las humanas o en las técnicas. A ver quién se anima. En las humanas, exacto, en las humanas. Sí, realmente en las humanas, porque además de eso ahí ya empieza todo un tema de si me caes bien, que si me caes mal, que si me parece agradable, que si me transmites buena energía, que si me parece bonito o feo, que si eres, no sé, de una nacionalidad o no, que si, no sé, X cantidad de cosas que pueden surgir que generan fricciones, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a justamente limar esas fricciones? A partir de conocer lo que es diseño UX y entender que, bueno, que hay miles de cosas, de teorías, de estudios y todo lo demás, yo dije, ¿qué tal si yo implemento un método personal para mí? Para que yo pueda plantear, pueda estructurar y que después obviamente lo pueda compartir con todo el mundo para que les ayude. Porque díganme si sí o no, cuando todo es urgente, pensar se vuelve un lujo. O sea, es urgente y te están presionando y el jefe te está presionando y el gerente te está presionando y el CEO te está presionando y el mes va a cerrar y hay que llegar a una meta de ventas, a un logro de facturación. Cuando todo es urgente, pensar se vuelve un lujo. Y uno lo que se vuelve es una maquinita para lograr un objetivo en específico que puede salir bien o puede salir mal. Entonces, si nosotros pensamos en una forma
que sea estratégica en un método, lo pensamos, lo incorporamos, lo analizamos, ya como que después de eso todo es mecánico. Es como aprender a cepillarse los dientes. Uno, al principio eres niño, obviamente no tienes ni idea de por qué carrizo te tienes que cepillar los dientes y después tus papás te van enseñando, no, bueno, es necesario por salud bucal, porque si empiezas a tener problemas con tus dientes, con las caries, con no sé qué, eso puede generar X, ya. Entonces ya llega un momento en que tú, bueno, listo, agarro el cepillo, le echo la crema, lo meto en la boca, para acá por acá, para acá por allá, me limpio también la lengua y lo hago de forma estratégica y ya eso se vuelve mecánico, automático. Se vuelve parte de sí poder pensar en una situación de crisis, en una situación de urgencia y ya deja de ser un lujo porque ya tienes algo incorporado. Entonces, a partir de eso, yo creé un método llamado NIRAC, que si se dan cuenta es mi nombre al revés, y a la vez es el nombre de esta muñequita que ven acá, porque ella es como mi alter ego, como mi proyección digital. Y NIRAC empieza por navegar, la N de navegar. ¿Y qué viene a decirnos esto? Que la mayoría de los proyectos arrancan corriendo sin saber por dónde. O sea, al principio cuando uno llega y estudia planificación de proyectos, llegan y te enseñan una estructura en cascada que tienes que hacer paso A para el paso B y luego el paso C y luego el paso D, pero si no puedes llegar al D, si no haces primero el E y no sé qué, y luego llegan y te destrozan la cabeza diciéndote que hay una nueva forma de hacer proyectos que es el método ágil, el Scrum, el no sé qué más, y tú te vuelves loco y luego empiezan que si el Canvas, el aquello y lo otro, y hay tantas cosas y tantas herramientas, te vuelves un 8, no sabes qué aterrizar, pero lo importante es que hay que salir en vivo, hay que sacar la aplicación, hay que sacar el negocio, hay que llegar a la meta de facturación, hay que lograr la contratación de un recurso, hay que sacar el producto, o sea, en fin. Entonces, hay que tratar de aterrizar las cosas un poco y entender lo que ya habíamos hablado, que es lo más urgente para poder avanzar. Entonces, navegar en lo que es el pensamiento UX enfocado a el trabajo multidisciplinario es primero entender el contexto antes de actuar. Vamos a entender el contexto, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, quiénes están involucrados. Son gente que son mis coterráneos, que hablan literal mi mismo idioma. De hecho, aquí hay muchos venezolanos de distintas partes del mundo y también hay extranjeros acá en esta llamada. De hecho, si quieren, pongan ahí en el chat sí, de dónde están y de dónde son. Porque cosas tan sencillas como capaz y somos hispanohablantes, pero estamos en otro país distinto al nuestro, empieza a haber un léxico total y completamente distinto. Señores, yo cuando llegué a Colombia, literalmente yo tenía que tener un cuadernito y un lápiz conmigo para arriba y para abajo, porque mi jefa era arquitecta, hablaba español y hablábamos dos lenguajes total y completamente diferentes. O sea, yo llegaba y le decía algo, no sé, vaso y ella le decía taza. Cosas así tan locas, tan elocuentes que dice, bueno, pero se suponen que hablan el mismo idioma. Pues no, qué difícil es hablar el español. Venezolanos en Maracaibo por los momentos, pasó cuando llegó a Buenos Aires, bueno, en Argentina más o menos hablemos parecido que en Venezuela, pero en Colombia en serio es otro idioma impresionante. Entonces hay que entender eso, quiénes están involucrados. También me pasó acá en Argentina trabajar con gente de Centroamérica, con gente de Honduras, con gente de Puerto Rico, de Costa Rica. Es una cosa, una diversidad impresionante y cada quien tiene su propio léxico. ¿Qué es lo que les importa? Les importa que todo salga bien, les importa que haya una buena cultura, les importa cumplir simplemente con sus objetivos, les importa tener buenas relaciones interpersonales en el trabajo, les importa simplemente cumplir las 8 horas y irse porque lo que quieren es cobrar y no les importó si salió bien o si salió mal, les importa que no lo señalen, les importa lucir, les importa no lucir. ¿Qué le importa a la gente que está al lado de ti, física o de forma online?
ahí dice, hablan en Chile, bueno, en Chile también es otro idioma, total y completamente distinto. Gracias por todo. Bueno, qué lástima, Diana. Igual tranquila que lo estamos grabando y después lo vamos a compartir. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿qué es eso que de pronto me puede llegar a afectar a mí que yo no estoy diciendo y que es importante en el momento de comunicarnos? Hay que aprender a leer a las personas. ¿Quién es Lino? ¿Cómo se ve? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Le gusta que le echen broma? ¿O les gusta simplemente que le sean totalmente serios, que le hablen técnicamente? Entender en qué contexto te estás manejando. ¿Ok? Aníbal está entre Argentina y Chile. Ok. Luego vamos con la I de investigar. Y esto va muy directamente a la gente que ya es más senior. Y es importante esto, incluso las personas que no son senior, es importante tener ojito con esto, porque el senior no es el que más sabe. El senior es el que mejor pregunta. ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿En qué estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está el avance? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo lo estás planteando? Por ejemplo, la situación que nos dijo Maga. Él ya quería algo en específico, pero no, él no estaba explicando por qué o cómo o en qué contexto. Y se estaban rompiendo la cabeza para saber cómo llegar a un resultado sin saber cómo llegar a ese resultado. Entonces, un líder que no es jefe, que es líder, pregunta mejor. Y no solo pregunta mejor hacia abajo, pregunta mejor hacia arriba. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se espera? ¿A dónde hay que llegar y cuándo hay que llegar? Y agarra todo eso, lo dirige, lo pasa por sí y lo traduce al equipo con el que está trabajando. Comprende también su equipo. ¿Cuánto duramos haciendo esta actividad? ¿Cuántas horas? Llegamos a tal fecha. Tengo que agarrar esto y negociarlo con la gente de arriba. Tengo que llegar y justificar el por qué sí o por qué no. Tengo que justificar el por qué necesito más recursos. O todo. Es saber qué es lo que tengo que preguntar para poder lograr mi objetivo. ¿Ok? Investigar, entonces, sería hacer mejores preguntas y escuchar sin asumir. Y esto es una cosa súper importante que no solo trata de las preguntas, en realidad sí trata realmente de las preguntas. Esto a mí me voló la cabeza porque esto lo aprendí cuando me formé como coach ontológico. La mayoría de los problemas que surgen a nivel personal y a nivel corporativo es porque no nos sabemos comunicar, porque no sabemos hacer preguntas, porque suponemos, porque asumimos, porque llegamos y decimos, no, pero es que Karin la tiene clara toda, Karin no sabe todo, Karin lleva esto de para adelante siempre. Y no, Karin lleva un contexto donde se viene formando en todo esto desde hace muchísimo tiempo para poder prestarles esta información. Es llegar y decir, no, bueno, pero es que mi jefe que cree que yo lo puedo tener todo listo para mañana y eso no es así, porque a mí me lleva tiempo y de paso también estoy haciendo tal cosa que me pidió el otro jefe, no sé qué, no sé más, pero si no sabe cómo él puede organizarte, si tú no llegas y levantas la mano y dices, estoy en esto, esto y esto, ¿cómo tu jefe puede llegar a saber, ok, no, ya va, vamos a sentarnos, vamos a priorizar, todo es importante, pero ¿qué es realmente urgente? ¿Qué es lo principal que hay que sacar? No sé, por ejemplo, también como líder, llegar y decir, ok, ¿en qué está el equipo? Tengo una urgencia, necesito que paremos todo. Pero jefe, se va a retrasar el proyecto 2 semanas más y lo paramos. No importa, se para, pero es clave que podamos sacar la actualización del botoncito que da clic en la compra, porque resulta acontece que no está accionando porque está de color azul y tenía que estar de color amarillo, por ejemplo. Una cosa que puede llegar a ser boba, y doy este ejemplo porque obviamente va muy directo a lo que es la experiencia de usuario en una página web o en una aplicación, algo tan simple y tan sencillo como el color de un botón o la palabra de esa acción puede ser algo importante para accionar
y entender también cosas como cuál es el contexto que está viviendo la persona. O sea, por ejemplo, es una mujer y está pasando por sus días difíciles del mes. Ok, quizás en ese momento ella puede durar, digamos, ser menos productiva. Y es como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? O una persona que acaba de perder un familiar, que está pasando por una situación complicada, ¿cómo puede llegar a crear esas fricciones, ¿no? Mala dice, también influye muchísimo que sea un líder, no solamente un jefe, obviamente. Y gracias a Dios, hoy por hoy, pues van avanzando mejor en este tema de formaciones de liderazgo. Antes había mucho menos y todo el mundo era jefe, pero sí me lleva mucho la reflexión que en el momento en el que yo empecé a tener ese deseo de formarme como líder, y de tomar también responsabilidades en cargos de liderazgo, dije que impresionante que es que el mundo corporativo literalmente te lanza los lobos y no te prepara. Donde realmente recibimos formación de liderazgo. En una universidad, a menos de que vayas a una especialidad específica de liderazgo o de gerencia, no te suelen dar ese tipo de formación. Entonces, muchas personas que llegan a cargos de liderazgo no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y por eso es tan bueno aprovechar este tipo de espacios, ¿no? Dice, pensar siempre que las cosas no parecen tan lineales para otras personas. Y nada es lineal. Hay que sacarse ese chip de la cabeza porque nada en la vida es lineal. Todo llega y tiene sus subidas, sus bajadas, sus idas, sus vueltas, y hay que buscar entender también cómo funciona todo, ¿no? Luego seguimos con la R, y la R trata de rediseñar. Obviamente el contexto de un diseño, de diseño UX, de cosas de diseño, es como que sentarse, tirar líneas, hacer cambios, usar software y todo lo demás, pero ¿cómo lo podemos traducir ese rediseñar a equipos? Y es que justamente trata de traducir, no es bajar el nivel, es subir la comprensión. Rediseñar siempre busca una optimización. Rediseñar siempre busca entender en qué se está fallando o en qué hay un error y cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos cambiar, cómo podemos hacer que eso sea mejor para las personas que lo están viviendo, que lo están participando, que están, digamos, interactuando en ese espacio, ¿no? Mala dice, lo que para uno es muy claro, para otros no necesariamente lo es. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a la hora de rediseñar? Traducir algo a algo comprensible. Y aquí sí viene muy, muy específico lo que es ese trabajo del multidisciplinario. Porque desde mi área de arquitectura, por ejemplo, yo puedo llegar y hablarles de la viga, la columna, la fundación, la cercha, la losa, no sé qué más, y ustedes, ¿qué es esto, Karin? ¿De qué me estás hablando? Capaz y llegan y le dicen a la columna de la viga viga, o igual columna, porque para ustedes no tienen compresión, y está bien porque no son técnicos. No saber también está bien. Está bien ser ignorantes en distintas cuestiones porque no lo podemos saber todo. Ni siquiera la inteligencia artificial lo sabe todo. Por eso justamente la vamos nutriendo entre las millones de personas que la vamos utilizando. Entonces, está bien reconocerse ignorantes o incompetentes en ciertas áreas, porque para eso justamente está el equipo de personas interdisciplinarias, para que en equipo sean una gran fortaleza y se puedan unificar con el conocimiento que tienen cada uno de esos. Pero ¿qué pasa? Hay que aprender a hablar el idioma del otro y hay que aprender a aterrizar las cosas técnicas a un lenguaje no técnico, a metáforas, analogías que nos permitan hacernos entender con otras personas, porque si no, todo se va a ver muchísimo más complejo. Y esto aplica a todo, el entendimiento, el valor humano es irreemplazable, exactamente. Ajustar lenguaje según a quienes le habla. Y en el área de UX también me ha pasado muchísimo, porque como les decía, llegan y uno empieza a hablar de moodboards, de fireware, y es muy, ajá, ¿qué es eso? No es más fácil llegar y decirte, no, mira, yo hice un tablero de referencias. ¿Me vas a entender por un moodboard?
o por un tablero de referencias. Y para la gente de recursos humanos, por ejemplo, es muy importante que la gente que es técnica les pueda bajar líneas de yo necesito un recurso así, 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 asado, porque ellos si no van a hacer un filtro mínimo donde pueden pasar dos cosas, por ejemplo, que o no consigan el perfil o filtren también que la persona que termina llegando no termina siendo el recurso ideal, porque resulta acontece que el recurso ideal quizás no lo tenía todo a nivel técnico, pero tenía muchas habilidades blandas que era el ideal, pero quedó descartado porque no tenía una palabra clave en su CV, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde nuestro lugar para colaborar con los otros? Porque no lo vean simplemente como que, es que Maga no me colabora. No, no, no. ¿Cómo yo le colaboro a Maga para que ella también pueda hacer bien su trabajo y hacernos responsables y hacernos cargos de colaborar para también hacer como una consecuencia de que Maga llegue y diga, ay, pero Karin supo explicarme esto en el idioma que yo no entendía, qué interesante, qué chévere. Yo voy a buscar entender qué es lo que me está diciendo o voy a buscar aterrizarle lo que yo le quiero explicar de forma técnica en un lenguaje como común, que sea más fácil de su manejo. Cada rama que uno escoja en esta vida tiene su idioma, exacto. Si no, preguntémosle a alguien de marketing que siempre salen con conceptos nuevos y palabras nuevas mezcladas con el inglés. El Spanglish de los de marketing es una cosa de verdad que hay que tener otro IQ para poder entender todo eso. Tal cual nos pasan recursos humanos para la búsqueda de candidatos o buscar unas vacantes, exacto. Entonces, es eso y desde nuestro lugar no solo es sentarse a esperar que la otra persona me aterrice las ideas, es como decíamos anteriormente, aprender a hacer preguntas. Cuéntame, Aníbal. No se te escucha, Aníbal. No. No pasa nada. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos aquí? ¿Qué sienten de todo esto? ¿Qué les va quedando? ¿Quién se anima a llegar y decir en sus propias palabras lo que les ha quedado hasta acá? Ya vamos por la mitad, vamos por la R. Ya la A viene una dinámica interesante. Cuéntame, Marta. Sí, ahí en cada cosa que has mencionado, yo digo, tienes razón. Tienes razón. Miren, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, bueno, algo que me pasó mucho es que yo no soy técnica, ¿no? Yo soy comunicadora audiovisual y trabajo ahora en tecnología, pero al principio decían cosas que yo decía, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se utiliza esto? Y bueno, fui aprendiendo poco a poco, investigando. Pero esto de los idiomas, esto del asumir, el asumir creo que es lo peor del mundo. Créanlo que cuando uno asume, lo mejor es pasar todo por escrito, créanlo, es una buena práctica. Y también esto de lo que hablas de la metodología, a lo mejor en entrevistas de trabajo esto te ayuda un montón, porque cada persona tiene una metodología distinta. Cada persona aprende distinto, enseña distinto y unas tienen más paciencia, otras no, unas son más lineales, otras son no lineales y unas buscan, son jefes solamente, otros te acompañan, o sea, cada uno tiene su metodología y cuando tú vas a una entrevista y hablas del método que tú aplicas en, no sé, en hacer algo simple, en buscar algo en internet. Bueno, yo busco en Google y en Google busco una comunidad y en esa comunidad tengo ese aprendizaje. Bueno, hasta eso suma totalmente. Entonces, todo lo que has hablado, Karin, yo digo, Dios, he pasado por todo eso, créelo que suma un montón, me lo refrescas a cada rato, está buenísimo. Qué bueno, me alegra. Gracias, Marta. Bueno, entonces sigamos con la A, porque aquí viene justamente una pregunta clave. Yo quiero que me digan, por favor, si lo quieren hacer con micrófono bien, si lo quieren hacer por escrito también.
¿Cómo ustedes realizan un pedido en el trabajo? Necesitan algo de quien sea, de un jefe, de un colaborador, de un compañero, de un subalterno. ¿Cómo piden? O si quieren, ¿cómo le piden algo a un hijo o a su pareja? También nos sirve. Y aquí vamos a descubrir algo interesante. Cuéntame, ¿estás muteada? No, no te escucho. Revisa tu micrófono porque no se escucha. A ver si alguien más se anima. Depende de la confianza, no importa, Fran. Dime algo simple, sencillo, cotidiano. Así sea alguien de confianza también. A ver, Marta dice, mi pareja me ha enseñado que cuando voy a pedirle algo, debe haber por lo menos un amor, puedes traerme agua. Bueno, eso se le agrega un poquito de azúcar y ayuda siempre, ¿no? Cuéntame, Fran. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, yo digo que depende de la confianza. Por ejemplo, en el trabajo no dices las cosas a lo mejor tan directas. Eres un poquito más sutil, más, no sé, como más diplomático. Y por ahí a lo mejor sí lo dices de forma escrita o verbal, pero siempre como que con más respeto, con más formalidad. Y bueno, dependiendo también del equipo de trabajo, donde a lo mejor hay más confianza que otros. Pero por lo menos en la casa, como comentas, en la pareja, con un familiar, es distinto porque a lo mejor dice las cosas un poco más directo o sin filtros, por decirlo así. Pero creo que siempre cuando uno quiere pedir algo es dar con que la otra persona te entienda realmente lo que quiere, porque a veces uno pide algo y el otro entendió totalmente algo totalmente diferente. Creo que es como el reto siempre de poder, o a veces brindar un poquito de contexto para que la otra persona sepa por qué lo estás pidiendo, o sea, eso creo que influye mucho. Exactamente, por ahí van los caminos justamente. Más allá del contexto o al quién, es, o sea, no es el cómo, es el total de cómo hacemos un pedido. Ahí dicen también, hago un saludo breve y comento el problema que tengo seguido del pedido de lo que estoy necesitando para poder resolver el problema. Lo escribo, yo pido algo en mi trabajo en un momento que considero oportuno, que vea al jefe relajado. Ok, esas son cosas que llevan al contexto, ok, de los elementos que ya vimos. Pero activar lleva a entender exactamente cómo se hace el pedido, cómo se hace bien una oferta también, porque así como yo puedo llegar y pedirle algo a Fran, puedo también ver a Fran en una situación en la cual yo puedo llegar y ofrecerle algo que venga de mi parte. El punto es, y aquí me encanta esto que ha surgido, porque con todo el respeto que se merecen todos, demostraron que realmente no sabemos comunicar. ¿Por qué? Porque hacer pedidos y ofertas claras es muy importante comunicar criterios de satisfacción. ¿Qué significa? Es que eso está bien o que eso puede mejorar. O sea, si yo llego y le digo a mi esposo, amor, por favor, compra pan cuando vengas para la casa. Y llega él y me llega con un pan francés, pero yo no quería pan francés, yo quería pan de sándwich. Ahora, en mi pedido dije, amor, por favor, trae un pan de sándwich Bimbo del Lactal que cuesta 5,000 pesos. No, le dije, amor, trae pan, ya está. Él tomó decisiones porque hay todo un espacio de suposición, el cual ya dijimos que está mal, que no aclaré. Yo no me siento bien porque él no me trajo mi pan de sándwich y él se siente mal y molesto porque yo no me siento bien a pesar de que él cumplió con lo que yo le pedí. Yo no fui explícita en lo que le estaba pidiendo. No es lo mismo que un líder llegue y diga,
necesito una presentación con los resultados de la totalización de las ventas, contando todas las fechas desde octubre a diciembre, a que llegue y diga, necesito una presentación de los resultados. O sea, ¿cuáles son las condiciones de satisfacción para que efectivamente yo pueda llenar los requerimientos de la persona que me está haciendo una solicitud? No es lo mismo llegar y decir, necesito una respuesta, porque eso, bueno, te la puedo dar ahora, te la puedo dar en 3 meses, o necesito una respuesta para mañana, porque dependiendo de esta información, voy a llevar un informe a una reunión con la gerencia, por ejemplo. Entonces ya hay un sentido de urgencia que pone en prioridad una solicitud. Las acciones humanas están multideterminadas por distintas condiciones, por personas, por entidades, por contextos, por relaciones, por objetivos, por prototipo, tal cual. Somos incomprendidos, mi amor, debes saber el pan que es. No hay que suponer, porque más nosotras las mujeres que hoy somos una persona y mañana somos otra y pasado somos otra, entonces imagínate, capaz él cree que yo quiero siempre pan de sándwich y un día sí me provoca un pancito dulce y me llega con el sándwich, ya yo quería algo dulce, pero y entonces me pediste pan. Entonces es muy importante identificar esto y esto cuando yo llegué y dije, hay que definir qué está bien. O sea, vamos a hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? O sea, para mí eso depende mucho de mi nivel de estándar. Quizás yo tengo un nivel de estándar bajo y para mí hacerlo bien es cumplir con un objetivo sencillo. Es como que Marta me hubiese dicho, Karin, dale, lánzate ahí una charlita y tú sabes, más o menos, hazle bien. Y para mí, bueno, es llegar y echar cuentos aquí sin presentación ni nada, capaz y tomando, no sé, café o cualquier cosa, y quizás eso para mí está bien, pero quizás para Marta no, quizás para Marta eso representa un protocolo, una cuestión, una vestimenta, una producida, una presentación específica, o sea, ¿qué está bien para ti? ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Y algo... Sé que aquí hay diseñadores cuando llegan y nos dicen esto puede mejorar o le das así como que le das una vuelta de rosca. ¿Qué significa para eso? O sea, si yo te presento un logo, si yo te presento una página web y me dices, ay, es que no la veo tan linda, ¿qué significa para ti lindo? Y está bien preguntar, ¿ok? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te hace ruido? ¿Qué consideras que puedes mejorar? ¿Por qué no te parece lógico eso? Hay muchos conceptos y realmente la gente cree que sobre todo el arte o el diseño es subjetivo. No, nada es subjetivo. Todo se puede aterrizar en un concepto y en una base y en una justificación, y eso aplica absolutamente para todo en la vida. Y esto lo traigo a colación porque escucho muchísimos podcasts y acudo a muchas reuniones, sobre todo de diseño y sobre todo niveles más junior, llegan y dicen, ay, pero es que el desarrollador me lo rebotó. Ay, es que el jefe no lo quiere. Ay, es que el CEO, o sea, hay que saber a quién se le habla. ¿A quién yo le estoy hablando? Si yo le voy a hablar al CEO, le tengo que hablar de números, que es la rentabilidad, eso es lo que le interesa, que funcione el negocio. Si le voy a hablar al diseñador, al desarrollador, tengo que ver cómo hacer que eso que estoy proponiendo sea factible. O sea, cuando trabajaba en arquitectura era la típica pelea del arquitecto y del ingeniero de si eso se puede construir o no. Bueno, yo llego y le planteo de una vez un sistema estructural que pueda llegar a ser factible y el ingeniero lo que tiene que calcularlo, que corroborar la locura que a mí se me está pasando por la cabeza. Y no llega a decir, no, eso no se puede porque no se puede en un sistema porticado de 2x2. Entonces, es como que entender eso y poder explicar nosotros desde nuestro lugar qué significa estar bien, cuál es ese criterio de satisfacción, y si no se nos explica, entonces nosotros caer como Pepito preguntó. O sea, ¿para cuándo lo necesitas? ¿Qué necesitas exactamente? ¿Qué cosas necesitas que contemple para este informe? ¿Qué significa salir en vivo? ¿Qué significa realizar el MVP? ¿Qué funcionalidades va a tener? O no sé, por ejemplo, estamos
por ejemplo, de Salesforce, cómo es el proceso, cuáles son las aplicaciones que va a tener, cuáles son los administradores, a quién se le va a dar este permiso, a aquel permiso, cualquier no, a los de recursos humanos, para cuando necesitas la contratación, porque el recurso humano, además de eso, que la entrevista inicial, que la entrevista con el gerente, que la entrevista con el CEO, que el examen de sangre, que el examen de no sé qué más, y si se echa para atrás porque alguna de las partes no pasó, entonces es volver a empezar. Entonces, tienen que dimensionar los tiempos para no afectar la funcionalidad en el proceso del negocio porque falta un recurso. Con ChatGPT he aprendido a comunicarme mejor. Eso es clave. Mira, yo amo trabajar con inteligencias artificiales y para mí entender eso, el explicarle con lujo y detalles a la inteligencia artificial lo que yo necesito, ha sido clave para el éxito para mí en el uso de la inteligencia artificial. A ver, todos al parecer debemos entrenarnos, crear un horizonte de lenguaje común, sí. Así conseguir un marco de interacción que nos permita orientar las acciones, objetivos, como inteligencia humana, animal, artificial. Totalmente, a cada rato debemos entrenarnos. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, vamos a seguir y entonces activar lo que significa es, si no definimos qué es bien, de una, ya sabemos que se viene el conflicto. Así que vamos a aprender a definir qué es bien. Y ya, para ir cerrando, la K es Kaizen. A mí me encanta esto. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es Kaizen? Fran sabe qué es Kaizen. No, ok. Kaizen es una filosofía, ya déjenme buscar por aquí la chuleta o el machete que dirían los argentinos. Es una filosofía japonesa que lo que profesa es la constante mejora. Ya se habrán dado cuenta que yo trabajo mucho con temas de animes, de manga. A mí me encanta mucho ese estilo de animación y además me gusta muchísimo porque los tipos de mensajes que arman los japoneses tocan temas muy, muy importantes, muy, muy grosos, por así decirlo, como dirían los argentinos, y los tocan desde un lugar que realmente te pueden llegar al alma dentro de la animación. Por eso como que mi marca ha surgido mucho alrededor de temas muy, muy asociados a los japoneses, ¿no? Por eso, obviamente, cuando diseñé mi metodología, dije, ajá, vamos a pensar en la K. ¿Cómo defino la K? Kaizen. Constante mejora. Porque si hay algo maravilloso que de verdad yo he aprendido y he amado y he abrazado con locura y pasión del diseño UX, es la constante mejora. Nunca somos un producto terminado. Siempre hay oportunidades de aprender, siempre hay oportunidades de mejorar, siempre hay que entender qué pasó, por qué pasó y cómo lo podemos mejorar. Los equipos maduros no buscan culpables, buscan aprender. Por eso el Kaizen lo que nos viene a decir es que el error es una oportunidad. No es algo malo, es una oportunidad. Es aprender. Hay que ajustar en base a ese error. Cometer errores es maravilloso porque nos deja así en la cara, tienes una nueva oportunidad de aprender. Y eso es hermoso. Lamentablemente, culturalmente nos enseñaron que cometer errores era algo malo. Cuando cometer errores es algo maravilloso porque te das la oportunidad de aprender algo nuevo. Es no personalizar los errores. No hay nada más destructivo que llegar y decir, tú eres el culpable porque tú culpa, porque tú hiciste esto, porque tú... No. Agarra a la persona, conversa, entiende cuál es su contexto, qué fue lo que pasó, por qué pasó. Si tú fuiste el del error, levanta la mano. Hazte cargo. Señores, no tenía esta información, no sabía cómo hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Busqué soluciones. Y la solución que conseguí fue esta y se logró resolver. ¿Ok? Feedback constante. Para arriba, para abajo. De subalternos a líderes, de líderes a CEOs, de CEOs a líderes, de líderes a subalternos y así, porque es la mejor forma de aprender. ¿Ok? De mejorar. Y entonces, con todo eso, realmente ir más allá del código es aprender a liderar desde la empatía, desde la claridad y la intención. Y quizás esto ustedes pensaban así que era una cosa súper técnica, pero no, era entender que realmente para poder trabajar
con personas lo que hay que buscar es crecer como personas, con nuestra humanidad, con nuestros errores, aprender a comunicarnos, aprender a entender a los demás y aprender a buscar justamente todos esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, esto no termina acá. Realmente la idea es que aprendamos a entendernos siempre para conseguir soluciones. A veces solo hay que cambiar la perspectiva. Es que estoy viendo yo, qué estás viendo tú. Vamos a enseñarte lo que yo veo y vamos a preguntarte qué es lo que tú estás viendo para yo poder comprender. ¿Ok? Bueno, Marta creo que tenía algo más por ahí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cuéntame, Fran. Sí, yo tengo una pregunta en relación a lo que acabas de comentar, porque por ejemplo una vez dice, bueno, sí, yo trato siempre de decir las cosas o de buscar por ahí un poquito más de comprensión en la otra persona, pero ¿qué pasa cuando la persona te dice, bueno, no sé, resuelve, tú sabes cómo es, tú eres así, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo a mí me gusta y no sé, como que no te da luces? ¿Qué haces en esos casos como para poder eh, terminar con ese objetivo, con esa meta, para que no vuelvas a caer como en lo mismo? Pero que me acordé de un jefe que tuve hace tiempo, que todo era así, era un estrés, un drama, y entonces como que nada le gustaba, y todo el mundo era como una frustración, porque al final nadie entregaba las cosas, o sea, todo el mundo le ponía como mucho interés, mucho empeño en hacer las cosas bien, pero para él todo era como que no servía, pero tampoco te decía cómo, sino que, bueno, busca y propone. Y era como un ciclo, un loop continuo, infinito, que nunca como que podían complacerlo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, mira, esos son grandes desafíos que lamentablemente nos toca en algún momento vivir a todos, porque ahí es cuando yo te diría, busca comprender el contexto de la situación de la persona, porque capaz y la persona no cuenta con toda la información y desde su lugar de autoridad, para no desautorizarse o para no perder poder ante el hecho de saberse ignorante de algo o incapacitado de poder darte recursos, te dice no se resuelve, tú verás. Entonces ahí tienes dos opciones, o buscas abrirte más o buscas indagar mejor a la persona, y si la persona está totalmente cerrada, y lamentablemente hay que buscar soluciones por nuestro lado y ver cómo resolvemos. Porque lamentablemente a veces hay gente en cargos de liderazgo que no tienen todas las condiciones, no tienen toda la información, y igual hay que sacar las cosas adelante. Entonces es como que, bueno, plantear las posibilidades y empezar entonces a iterar. Bueno, listo, te propongo esto, no sirve. Ok, ¿por qué no sirve? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué no sirve? ¿Por qué no funciona? ¿Qué necesitas? O si llegan y te dicen, no, 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 ok, ¿por qué no? Llevas tú tu justificación de por qué estás proponiendo eso y saber a quién estás hablando, cuál es su interés. Es una persona que se enfoca en números, por ejemplo, entonces tu solución tiene que estar directamente enfocada o basada en que se va a solucionar o mejorar un número específico. Porque si no, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no sé, me cae mal, porque lo que sea, porque no me cuadra, por lo que sea. Entonces es muy ok, listo. ¿Qué le sirve a Frank? ¿Cuál es el interés de Frank? Que no sé, por ejemplo, si tú eres desarrolladora, por ejemplo, bueno, listo, que el código no te rompa la cabeza todo un mes. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar. Frank, ¿qué ves por aquí que es más factible, que es más viable? Es darle la vuelta, es empezar a pensar, ok, ¿cómo me le puedo meter a esta persona? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es? Y buscar la forma de hacer la pregunta indicada o estratégica para que te den lo que tú necesitas saber. Pero no enfocarse en este la tiene pegada conmigo, o este no le gusta nada, o no sé qué más. Y si no le gusta, entonces empezar a iterar y empezar a documentar, como lo decía Marta. Es muy siempre un mail, siempre una documentación, siempre un archivo de se hizo esto, se dijo esto, se hizo lo demás. Yo me acuerdo una vez, yo siempre he sido, lo dirían los argentinos, súper prolija en ese tipo de cosas. Yo siempre tengo todo anotado en algún lugar. Y recuerdo justamente en la primera experiencia laboral que yo tuve, fue un estudio de arquitectura que era familiar y tenía 3 jefes: el fundador,
y los dos hijos, y cada uno era una mente totalmente distinta, y cada uno me corregía un día distinto. Y yo tenía de estos calendarios gigantes que uno se pone en el escritorio, iba escribiendo todos los días. Eduardo me dijo hoy esto, Rodrigo me dijo hoy esto, el señor Nelson me dijo hoy esto. O sea que cuando llevaba el séptimo día que venía la corrección de, no sé, otra vez Eduardo, y llegaba y me decía, no, pero ¿por qué hiciste esto? Esto no sirve, esto está feo, esto ya, espera. Llegaba, corría el teclado, buscaba la fecha. El día tal, me dijo fulano, no sé qué, no sé qué más, y se quedan así como que, coño, esta carajito. Sí, es despertar la viveza, ¿no? O sobrevivir de alguna forma. Tal cual, o sea, por lo menos el diseño UX a mí me ha enseñado eso. Todo tiene que tener un basamento y todo tiene que tener una documentación. O sea, es comprender, ajá, esto no te funciona y por qué no te funciona. ¿Quién te dijo que no te funciona? ¿Dónde te dijeron que esto no funciona? O sea, como si nosotros llegáramos y les mandamos ahora una encuesta de satisfacción, por ejemplo, y dicen, ah, esto que yo cuento caro y parejo no me sirve para nada. ¿Pero por qué? Porque pues está perfecto que consideres que lo que yo dije fue toda una locura, está bien, es desde tu lugar y no, yo no puedo invalidar tu pensar. Pero ¿por qué? Si yo quiero aprender realmente el feedback que tú me das, tengo que preguntar por qué no te sirvió, por qué no te gustó. Capaz y tú llegas y me dices, Frank, no, mira, a mí no me sirvió para nada porque no me estás dando solución a esta situación que yo te estoy presentando. Y está bien, no está mal. Igualmente, ahí Fran dijo algo muy clave, ¿no? Era un jefe. Sí. Cabe destacar, era un jefe y uno no renuncia al trabajo, uno renuncia a los malos líderes, ¿ok? Sí, sí, exacto. Gracias, Karin y Marta, por la aclaración, porque al final, bueno, les voy a contar cómo pude resolver yo. Al final no era un tema técnico ni un tema de lo que quería, no quería, era un capricho. A él le gustaba que le dijeran a todo que sí. Entonces yo lo detecté y la apliqué y me dejó tranquila siempre. O sea, siempre que decía, bueno, esto no me gusta, resuélvelo, yo me iba, ah, bueno, sí, tienes razón, ok. Y me iba y lo hacía de vuelta como yo quería y no había problema. Pero el tema era decirle que sí, al final. Que él tenía razón. Pero Y lograste enganchar. identificarlo. Sí, Y eso es justamente el logro, el hito ideal de esa comprensión humana, de que no es el tema no es la herramienta, no era el problema técnico, el problema era de una persona que está encaprichada por una situación. A ver, ¿a alguien más les gustaría preguntar algo, aportar algo? Yo les cuento que preparé un regalito que les vamos a mandar después. Busqué una bibliografía que me parece muy interesante, estuve investigando para cosas que pudiese aportar, porque justamente la idea de esto es como sembrarles la semillita y que ya de ustedes se vayan como con esa conciencia y refrescar constantemente, como decía Marta. Les vamos a estar enviando por correo por tarde lunes, denme un chance para terminar de organizar las cosas, unos resúmenes de unos libros que les van a ayudar también a ver un poco más de todos estos temas que estuvimos hablando. Cabe destacar que aquí Beco dice, yo he aprendido muchísimo desde el silencio. En el silencio de que escucho conversaciones o discusiones del grupo sin intervenir. Y luego soy capaz de dar un mejor consejo. Totalmente, totalmente. También. Sin embargo, a mí me pasaba igual. Yo siempre he sido como que muy, al principio, tranquila, pero cuando veo alguna injusticia, ahí sí se me cruzan. Ya ves la ceja esta, así como que, y alzo la voz. Pero en un principio nunca hacía eso. Lo he aprendido y he aplicado un método. También, o sea, llega un punto de que tú vas a decir basta. Hay cosas que permito y hay cosas que no. Y ahí está la clave también. Sí, saber los límites y bueno, ahí como decía Marta recién, renunciamos a jefe. Así que hay que saber cuál es el límite y cuando llega una situación que no es más posible de seguir avanzando, bueno, lamentablemente a veces hay que dar un paso al costado y buscar otras oportunidades. Exactamente.
Ay, Aníbal dice, agradecido y motivado de haber participado. Qué bueno, qué chévere. Gracias, Aníbal. No, gracias a ustedes por participar y yo les dejo un último mensajito. Dice mucho. Y esto es algo que me ayudó muchísimo y siempre, siempre lo recuerdo, ¿no? El hambre que uno tiene es lo que te va a impulsar. El hambre de aprender es lo que nos conecta hoy y es lo que nos va a hacer avanzar. Así como hoy se van motivados, así como que, bueno, ya viene un año nuevo, ¿ok? Siempre, nunca olviden lo que es el hambre de hacer las cosas. Así que con esto sí cerramos y muchas gracias, de verdad, Karim. Esta charla a mí me retrocedió que en cada parte de lo que decías y hablabas me vi evolucionando en todo lo que he venido hecho también. Y construir un método, amo enseñar y justamente para enseñar también tienes que hacer un método. Y es esto lo que hiciste, lo que nos estás demostrando y la enseñanza. No olviden también las redes sociales, estamos aquí para hacer networking. Y bueno, y esta fue la primera de muchas charlas que van a venir, así que estén muy atentos a los canales y de verdad muchas gracias por participar. Gracias a todos, un beso. Síganos por redes. Felices fiestas a todos.